Pues nuevamente buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, una epístola pastoral, una epístola indispensable para toda iglesia, para su establecimiento correcto bajo los principios que Dios ha establecido. El día de hoy iniciaríamos 1 Timoteo 3, versículo 8 en adelante, y lo vamos a leer todo el pasaje que corresponde a lo que es el diaconado. Sin embargo, no vamos a entrar todavía a la exposición de los requisitos, porque es importante entender la importancia primero que tiene el diaconado, la trascendencia que tiene como ese complemento o como ese servicio tan especial que presta la iglesia. Para ello tenemos que ver algunos aspectos que nos van a ayudar a discernir quizás parte de los alcances que tiene el diaconado e inclusive cuál fue el origen del diaconado. Muchos aspectos que creo que nos van a dar la luz suficiente para que podamos disfrutar en la siguiente exposición la importancia de sus requisitos. Por ahora vamos a orar antes de proceder a la lectura para pedirle al Señor que nos ayude en todo. Oremos al Señor. Una vez más, Señor, levantamos nuestra oración a ti, Señor, primeramente para exaltar y bendecir tu nombre sobre todas las cosas, darte gracias porque sabemos que hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí has sustentado, fortalecido a tu iglesia local, Señor. Gracias por ello, gracias por esta obra, Señor. Gracias por Cristo, Señor, que es nuestra cabeza. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos dirige y nos influencia, Señor, en cada momento de nuestra vida y nos lleva a entender, Señor, la manera agradable de acuerdo a tu palabra en que nosotros debemos de vivir. Padre, queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu ilumine, Señor, el pasaje que vamos a empezar a iniciar el día de hoy, Señor. Queremos entender por qué es tan importante el oficio del diaconado, pero sabemos que a menos, Señor, que haya una revelación de lo alto en nuestros corazones, puede ser simplemente una enseñanza más. Es lo que no queremos, Señor. No queremos intelectualidad, Señor. Queremos palabra viva y eficaz, Señor, que sea cortante más que una espada de doble filo en nuestros corazones, Señor. Padre, anhelamos que nuestros corazones dejen de estar opacados, Señor, sino avivados en el fuego de tu Espíritu. Obra, Señor, por medio de tu palabra, Señor, para que siga alimentando nuestros corazones, siga edificando a tu iglesia, siga edificando a tus santos que se encuentran aquí reunidos, Señor. Ayúdame a mí, Señor. Ayúdame a mí para esforzarme a hacerlo, Señor. Sostenido en tu gracia, Señor. Fortalecido en el poder de tu fuerza, Señor, y entendiendo con claridad mi debilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes ponerte en pie, por favor. Y para ir teniendo en mente todo el pasaje que vamos a estar recorriendo de aquí en adelante, vamos a leer de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Después de darnos los requisitos que son necesarios para establecer ancianos, pastores u obispos, veíamos que eran términos intercambiables, del mismo oficio, para las iglesias locales, el apóstol Pablo ahora dirige nuestra atención hacia los diáconos,
A esto, como lo hemos leído a partir del versículo 8, el apóstol enumera una serie de requisitos que van a ser necesarios para los diáconos, de la misma manera que ya lo ha hecho con los ancianos. Por medio de esta lista podemos encontrar, en medio de esta lista encontramos un requerimiento que es esencial y que además le da sentido a todos los demás requisitos. Y esto lo podemos observar en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 10. Fíjate, dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Te lo voy a tratar de aclarar porque es la importancia de este texto para tratar de comprender todos los demás requisitos del diácono. 1 Timoteo 3:10 dice: y estos, hablando de los diáconos, dice también, hablando de los ancianos, diáconos, ancianos, sean sometidos primero a prueba y entonces ejerzan el diaconado, dice Pablo, si son irreprensibles. Así entonces vemos que esto quiere decir que los diáconos deben de ser probados de la misma manera que lo deben ser los ancianos. Por lo tanto, de nada serviría que nosotros conociéramos muy bien los 15 requisitos que ya hemos estudiado de los obispos si no examinamos, evaluamos y aprobamos al candidato. De nada serviría tenerlo en la mente. Pablo lo expresa diciendo que estos sean sometidos. Por lo tanto, hermano, no es una débil sugerencia, sino es necesario que los ancianos y los diáconos sean evaluados y aprobados. Que Dios nos ayude a tener ese discernimiento para hacerlo. Antes de estudiar los primeros requerimientos de los diáconos, va a ser necesario que conozcamos muchos aspectos generales con este ministerio, relacionados con este ministerio del diaconado. En primer lugar, vamos a definir una palabra que a veces la escuchamos y no sabemos bien a qué se refiere. ¿Qué significa la palabra diaconado? Primer punto. Tanto el término como el oficio de diaconado son desconocidos en muchas iglesias, así que comenzaremos definiendo el significado de diácono. Esta palabra viene de la palabra griega diaconeo o diaconía, que significa de una manera muy sencilla servir o servicio. Simplemente significa eso. El sentido original de estas palabras tiene que ver con las tareas de un sirviente. Por eso vemos en el pasaje que estamos estudiando el día de hoy que Pablo se refiere a estos hombres que deben de apoyarles en servir las mesas, al servicio de las mesas, aunque posteriormente sabemos que llegó a incluir otro tipo de servicio dentro de la iglesia. Cuando usamos el término diácono, estamos refiriéndonos a una posición oficial dentro de la iglesia. Cuando usamos el término diácono, nos referimos a una posición oficial dentro de la iglesia. Ahora bien, en un sentido, de acuerdo a la definición que hemos dado, todos somos llamados a servir, todos somos llamados a ser diáconos, pero no todos somos llamados a ser diáconos en un sentido oficial. Encontramos en las Escrituras que hay dos pasajes donde encontramos el título de diácono, y en ambos casos lo encontramos relacionados o muy íntimamente relacionado con los ancianos de la iglesia. La primera vez que encontramos en el Nuevo Testamento y en general en las Escrituras es en Filipenses capítulo 1 versículo 1, y vamos a ver cómo está interrelacionado con los ancianos. Filipenses 1 versículo 1, en la salutación el apóstol Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y como lo hemos visto, no solamente es aquí en Filipenses, sino en el pasaje que ahora estamos estudiando, Primera de Timoteo 3, versículo 8 al versículo 13. Son los dos únicos lugares donde aparece el título como tal de diácono.
Esto nos muestra que los pastores y los diáconos son los dos oficios de gobierno y administración dentro de una iglesia. Es oportuno aclarar que el apóstol Pablo no fue el que inventó el oficio de diácono. Él simplemente estaba imitando al Señor Jesucristo, supremo ejemplo de humildad y de servicio. El Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos diciendo: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. También el Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Él fue el gran supremo diácono y el gran ejemplo que tenemos para que nosotros podamos, con todo nuestro corazón, poder servir a su iglesia. Y no solo eso, era necesario delegarles también la responsabilidad en el servicio y en el cuidado de las necesidades a los discípulos o a los apóstoles. Primero el Señor Jesucristo y luego Él le delega, diciéndoles en Marcos 14, versículo 7 lo siguiente. Aprovechamos el texto: siempre tendréis pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y aquí lo que el Señor Jesucristo evidentemente trae en mente son los necesitados que estaban dentro de la iglesia. Está hablando de la grey de Dios, no está hablando de los que están afuera. A veces nos confundimos y creemos que este tipo de textos es general. Particularmente hablaba dentro de su iglesia. A su vez, recordemos que estos que en un principio recibieron este mandato por parte del Señor Jesucristo y que fueron las columnas de la iglesia primitiva, hablando de Jacobo, de Pedro o de Juan, ellos a su vez, cuando despidieron a Pablo, después de haberle dado ese saludo de compañerismo, lo despidieron para que él fuera a llevar el evangelio ante los gentiles, y le pidieron algo especial. Le dijeron que no se olvidara de los pobres. Les dijo: solo te pedimos algo, acordaos o acuérdate de los pobres. En Gálatas capítulo 2, versículo 10, en la segunda parte, vemos la respuesta de Pablo. Pablo dice: lo cual también procuré hacer con diligencia. Lo cual también procuré hacer con diligencia. Y vaya que procuró hacerlo con diligencia el apóstol Pablo, pues recordamos que él fue el responsable de haber juntado la gran ofrenda, o aquella ofrenda no tan pequeña, para los santos que se encontraban en Jerusalén en un tiempo de gran hambruna. Tal era la carga también del apóstol Pablo, que si tú quieres ver acerca de los necesitados, del corazón de Pablo con respecto a los necesitados, lo puedes encontrar en los Romanos, en el libro a los Romanos, lo puedes encontrar en Corintios, lo puedes encontrar en los Filipenses, lo puedes encontrar por diferentes escrituras, como continuamente no solamente era alguien responsable para llevar el evangelio, sino para velar por el cuidado de los necesitados. Ahora, vemos entonces la importancia del cuidado del servicio y el cuidado de los pobres en el principio de la iglesia. Voy a tratar de hacer una especie de subtítulos para tratar de que nuestra mente se dirija hacia ellos. ¿Por qué razón se constituyeron los diáconos? ¿Cómo se origina de alguna manera este oficio en la iglesia primitiva? Para ello va a ser necesario que nos vayamos al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 4. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Cuál fue la razón por la cual se constituyeron estos oficios? Dice así la Escritura: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ya iba viendo luz. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron:
no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Podríamos hasta aquí dejar la primera parte para ir viendo la razón por la cual surge este oficio. Capítulo 6 del libro de Hechos encontramos uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento con respecto al liderazgo y de las prioridades espirituales que tiene este. A pesar de que en Hechos 6 te puedes dar cuenta en la lectura que llevamos, aún en los versículos siguientes, no se habla de la palabra diácono como tal. Los apóstoles nos muestran, a pesar de eso, los apóstoles nos muestran cuál es la razón fundamental por la cual se creó este oficio. Por la cual se creó este oficio. Por un lado, era necesario descargar a los ancianos de las muchas actividades que había dentro de la congregación, como es el gobierno propio de la iglesia, la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos y guiar a la iglesia en oración. No sé si es mi voz o es el... Sí se oye. Y por otro lado, se estaba zafando. Y por otro lado, para delegar la noble tarea, fíjate los términos que utilizo, la noble tarea del cuidado responsable y diligente de los creyentes necesitados. Es un punto que vamos a enfatizar, por lo menos en este día. Próxima ocasión vamos a enfatizar en los otros aspectos que tienen que ver con sus funciones. Entonces, la razón principal la hemos visto en el pasaje. Punto 2 diríamos, ¿cuál fue el origen del problema del desabasto? ¿Cuál fue el origen del problema del desabasto? Versículo 1 del capítulo 6 de Hechos dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En un principio los apóstoles no solo eran responsables de enseñar y de apacentar la grey de Dios, sino también de la recolección y la distribución de las ofrendas para los pobres. Y esto lo podemos ver también a la luz del libro de los Hechos, pero en el capítulo 4, si tienes la escritura abierta, y si no, escucha capítulo 4, versículo 32, y vemos cómo ellos también eran los responsables. Dice así el texto: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Vámonos al versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Dice versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según la necesidad. Recordemos que en aquella época, si nos vamos también al Hechos 1, no vas a ir, solamente voy a tomar el contexto de lo que estamos hablando. En aquella época dice la escritura en el capítulo 1 que había en Jerusalén judíos, varones piadosos que había de todas las naciones bajo el sol, los cuales, después de haber escuchado al apóstol Pedro predicar el evangelio lleno del poder del Espíritu, dice el texto que creyeron a él. Se añadieron posteriormente 3,000 personas, capítulo 2, capítulo 4, recordamos, se añaden posteriormente 5,000 personas. De esta manera crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Pero el contexto específico es: la iglesia en Jerusalén estaba creciendo sumamente rápido. Este empezó a ser el conflicto que empezaron a experimentar. Muchos de aquellos varones judíos habían sido o formaron parte de aquella dispersión. Vivían fuera de la tierra de Israel y habían asimilado muchos de ellos el lenguaje y la cultura griega.
Esto propició que después de la dispersión y una vez que regresaron a Jerusalén para adorar al Señor, propició que a su regreso se siguieran congregando juntos, y así entonces este grupo particular de judíos griegos leían la Septuaginta, es decir, estaban leyendo la traducción griega de las escrituras en hebreo, que estaban en hebreo. Cuando vieron estas actitudes los judíos nativos, es decir, los que eran de Jerusalén, los que leían las escrituras en lenguaje hebreo, empezaron a verlos con recelo, con desconfianza y hasta con cierta sospecha. Estas diferencias en sus idiomas y en sus culturas trajeron como consecuencia un problema de división entre los judíos griegos y los judíos los cristianos ahora griegos y los cristianos hebreos. Los cristianos judíos de origen judío griega y los cristianos judíos de origen hebreo. Ese problema continuó también después de la conversión al cristianismo de ellos. Muchos de estos grupos fueron finalmente cristianos. Por eso, cuando se hacía la distribución de los fondos o de los alimentos, las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Los cristianos hebreos, de origen hebreo, que eran el grupo dominante, ellos eran los que estaban encargados de controlar los fondos. Y por eso vemos que más adelante los griegos se empezaron a quejar contra ellos. Imagínate lo que te estoy diciendo en el contexto de todas las predicaciones de Hechos 2 que han escuchado ustedes y que son totalmente reales. Estamos viendo aquí una gran prueba que había experimentado la iglesia. Mientras la iglesia no era tan grande, veíamos cómo pudieron mantener constantemente la unidad, ese precioso amor fraternal que había en ellos. Y eso se da comúnmente en las iglesias que son pequeñas, pero no es justificación para quedarse pequeño en ese sentido. Eso no es correcto, ni es bíblico como lo vemos aquí en la iglesia de Jerusalén. Pero ante tal crecimiento de la iglesia, también vemos que crecieron junto con ello los problemas. Con esto también las responsabilidades de los apóstoles. Mucho más gente, había que atender muchos asuntos del gobierno dentro de la iglesia, había que estar atento a las necesidades de las iglesias, había que estar atento a todas las iglesias locales que el mismo apóstol Pablo estaba empezando a supervisar. Ahora bien, esto nos trae a la mente algo que es muy importante. No es difícil que los apóstoles, bajo este contexto o en nosotros mismos, meditemos en aquella grande congregación que era necesario que fuera juzgada por Moisés. ¿Recuerdas? No sé cuántos miles de personas, pero llegó el momento donde la intervención de Moisés se volvió muy limitada, al punto que Yetro, su suegro, tuvo que darle una instrucción, tuvo que decirle: no está bien lo que estás haciendo, es necesario que levantes dentro de la congregación, te das cuenta el principio, varones que tengan buen testimonio, varones que sean aceptos, varones que puedan controlar grupos de 50, grupos de 100 y grupos de 1000. Y si tú recuerdas, esto alivió mucho la carga de Moisés. Varones capaces y de buen testimonio fue necesario levantar. De manera similar, los apóstoles pidieron que buscaran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que les ayudaran a supervisar el abastecimiento de las viudas. Y con ello, no solamente estaban ayudando a este abastecimiento, sino que estaban colaborando para resolver las diferencias culturales que ya había en la iglesia. Aquí podemos ver lo trascendente realmente que era el servicio que prestaban los diáconos. Era necesario que esto se llevara de manera eficaz. De haber continuado esta situación, sin duda alguna el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que veíamos venía obrando con gran poder dentro de la iglesia, se habría contristado.
sin duda alguna se hubiera entristecido en medio de ellos. Ahora, esto nos debería de llevar a hacer una pequeña reflexión en el contexto que estamos hablando. Alguno podría pensar, oye, ¿estos graves conflictos se dieron simplemente por los prejuicios culturales? ¿Por qué los llevó al punto de actuar así y afectar de esta manera a la iglesia, a estar murmurando inclusive los unos de los otros? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo te lo resumiría de una manera muy sencilla. En ese momento había una ausencia de falta de humildad, había una ausencia de falta de mansedumbre, la falta de madurez, falta de sometimiento de los unos a los otros, la falta de amor fraternal que habíamos visto en Hechos 2, o que se ve en Hechos 2, que eran iglesias más pequeñas, también se ve ahí escasa. Y no solo eso, por supuesto, la falta de unidad. Si tú te das cuenta, cuando hablamos de un problema cultural, de idioma y cultural, creo que eran algo que pudo haberse conciliado de alguna manera entre ellos, pudo haberse resuelto. Sin embargo, vemos que fue necesaria la intervención de los apóstoles. No lo pudieron resolver e intervinieron los apóstoles. Ahora, antes de ver esa perfecta intervención guiada y dirigida por el Espíritu Santo, yo quisiera que tomamos el ejemplo de esta parte del pasaje. Decíamos, conforme la iglesia creció, crecieron los problemas y luego ya estaban dando las divisiones. Entonces, hermano, que estás aquí, hermana, conforme esta iglesia siga creciendo, esto implica que van a haber diferencias dentro de nuestro caminar cristiano y debemos de ser atentos a lo que nos muestra este pasaje. Pero debemos aprender ¿a qué? A resolver nuestros propios problemas. Yo te diría, ¿cómo puedo resolver una circunstancia, una diferencia entre uno y otro? Muy fácil, aplica lo que hemos dicho que no hicieron ellos. Debe haber humildad, debe haber mansedumbre, debe haber un sometimiento de los unos a los otros, debe haber madurez, debe haber prudencia cristiana, al menos en medio de, si hay dos en conflicto, al menos en uno de los dos. Aquí yo te decía, el problema fue cultural y de lenguaje. Y esto los llevó a graves divisiones, como lo estamos viendo. Ahora, aquí, en estas iglesias, aquí vemos que fue el lenguaje y la cultura. Pero hoy en día se han dado graves divisiones que han afectado a la iglesia del Señor. ¿Y sabes por qué se han dado las divisiones normalmente? Por no conciliar pequeños asuntos. Y me da pena comentarlo por cierta situación, pero tengo que decirlo. Una de las diferencias que llevó a una de estas iglesias a experimentar una de las divisiones más fuertes dentro de esta hermandad de iglesias fue una diferencia que había entre debemos usar o no debemos usar manteles. Dicho de una manera tan simple y sencilla, ¿debemos usar desechables o no debemos usar desechables? Ahora tú podrías decir, esto no puede llevar a una división. Sí puede llevar a una división. Ahora, esto no me debe de espantar porque es necesario que entre nosotros haya divisiones para que se manifiesten aquellos que son aprobados y que el Señor limpie a los que no son aprobados. Porque evidentemente atrás de estas circunstancias hay algo en el corazón. Hay algo en el corazón y eso es lo que se identifica después de la división. Así que entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ser muy cuidadosos. Debemos recordar que el diablo usa este tipo de insignificancias para dividir a su iglesia. Tercer punto importante que debemos de considerar de todo este pasaje: la oportuna intervención de los apóstoles. Hechos 6, versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Hechos 6:3.
podemos tomar algo interesante. Una característica de todo buen líder que podemos ver a la luz de este pasaje es la habilidad y la determinación para confrontar asuntos difíciles. De hecho, una de las responsabilidades más importantes que tiene un anciano, que tiene un líder, es la confrontación de problemas. Es la confrontación de problemas. Pero sabemos que hoy en día, tristemente, muchos líderes no quieren asumir esa responsabilidad, prefieren o evitan confrontar los problemas esperando que por sí mismos se resuelvan. Alguien se acerca tratando de decirle a tal anciano, a tal líder, que debe de hacer algo, y lo que te puede responder común es: sí, ya estamos orando por ello. Estos son obreros fraudulentos, obreros cobardes, que quieren evadir los problemas sin entender que esto a la postre va a causar mayores problemas. Estos individuos son responsables ante el Señor por la decadencia de la santidad y pureza de, entre comillas, esas iglesias. Considera a los apóstoles. Escucharon la murmuración de los griegos sobre el desabasto de las viudas. ¿Qué hicieron? Seguramente estuvieron evaluando, por supuesto, eran hombres llenos de sabiduría. Estuvieron evaluando y después orando, intercediendo, buscando dirección del Señor. Eso de los 7 no creo que haya salido por casualidad. Fue dirección del Espíritu de Dios sobre los apóstoles. Después de esto, entonces, tomaron las acciones necesarias para resolverlos y evitar un conflicto mayor. Aprendamos de ellos. No necesitamos ser apóstoles para aprender a confrontar un problema. Siguiente punto: prioridades de liderazgo. Dice el apóstol Pablo, dicen los apóstoles, luego me confundo. Dicen los apóstoles, Pablo no había llegado en ese momento. Dicen los apóstoles, versículo 4, Hechos 6, versículo 4, dice: y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Pero versículo 2 también dice algo similar, no tan completo, diciendo: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, versículo 2 y versículo 4 encontramos la esencia de las prioridades del liderazgo. Vemos que eran de alguna manera necesarias estas circunstancias para que los apóstoles nos dejaran estas enseñanzas, pero también una seria advertencia para nosotros, diciendo ellos: no es justo, no es agradable delante de Dios, no es lo mejor, es lo que dicen ellos, dejar la palabra de Dios para atender a las mesas. Como lo hemos comentado, este pasaje es considerado por muchos de los comentaristas como uno de los más importantes que hablan acerca de las principales prioridades que tiene un anciano o pastor. En los requisitos de los pastores vimos que deben de ser moderados, es decir, deben de tener un pensamiento ordenado que los lleve a tener una vida ordenada y así puedan establecer de la manera más adecuada sus prioridades. Ahora, esto por supuesto también va a tener una clara aplicación para cada uno de los diáconos. Antes quisiera aclarar, cuando habla uno de las mesas, podría pensar diferentes cosas, pero lo primero que debemos entender que no era algo denigrante y por lo cual dijeron ellos: pásaselos a otros. Y tampoco vemos que es como si los apóstoles les dijeran: oye, ¿no te das cuenta del nivel que tengo, de importancia, como para que yo me ocupe de ese trabajo? Tampoco era la razón por la cual lo estaban delegando. No era el caso. Y no era el caso porque de otra manera no hubieran establecido tan altos requisitos para hacerlos, diciendo: busquen de entre vosotros varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Si hubiera sido un asunto donde ellos lo hubieran menospreciado, por supuesto que nunca hubieran buscado, sino tráete a fulano, a mengano, cualquier discípulo lo puede llevar a cabo. Pero ¿por qué de esta categoría o de esta clase de hermanos buscaban?
Ahora bien, estos tres aspectos nos hablan de los requisitos que los apóstoles estaban pidiéndole que la multitud identificara dentro de varios hermanos. El primero de ellos, dicen los apóstoles, es que fueran de buen testimonio, es decir, que otros pudieran dar testimonio de la integridad con la cual ellos vivían. El segundo aspecto que ellos establecen es que deben de ser hombres llenos del Espíritu Santo, es decir, eran hombres que se sometían primeramente a la influencia del Espíritu de Dios, a la enseñanza de la palabra, daban su mente a la verdad, sus corazones a la enseñanza y disponían completamente su voluntad en la obediencia a Cristo. Y en tercer lugar, el requisito que pidieron, ese requisito lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que les imparte la sabiduría que era necesaria para que se pudieran encargar de la distribución diaria de una manera adecuada y diligente. Y a veces pareciera así como, pues ¿qué hubiera pasado si se hubieran tardado mucho? Pues ya viste que el conflicto estaba creciendo, ya había murmuración. La murmuración es terrible en medio de la iglesia. Solamente recuerda lo que sucedió en el Antiguo Testamento de los que murmuraron contra Moisés. Se abrió la misma tierra contra ellos. Había que detenerlo pronto. Por eso eran hombres llenos del Espíritu de Dios que rápidamente actuaran entendiendo la necesidad y no menospreciando de decir, vamos a atender las mesas de las viudas, las necesidades de las viudas. Al igual que lo hicieron estos hombres que buscaron dentro de la multitud estar identificando esta descripción que Dios nos da, nosotros también debemos identificar, debemos de discernir la voluntad de Dios de todos aquellos que también el Señor ha llamado a este oficio. Y algunos podrán decir, pero esto no es usual inclusive en muchas iglesias. Pero recordemos algo. ¿Qué sucedió cuando Cristo ascendió a los cielos? Y esto lo recordamos en Efesios 4. En Efesios 4, versículo 11, recordamos que el Señor, ¿verdad?, estableció entre otros hombres, es decir, y nos vamos directamente, específicamente, pastores y maestros que tenían el propósito de orar, que tenían el propósito de enseñar y de cuidar espiritualmente al pueblo de Dios. Eso lo estableció Dios. Ahora bien, de la misma manera que estableció a estos hombres para que cuidaran las necesidades espirituales de la iglesia, el Señor también constituyó hombres que pudieran cuidar de las necesidades físicas, y vamos a agregarle, y administrativas dentro de la iglesia. Así que como iglesia local debemos tener la plena certeza de que el Señor va a constituir aquí diáconos. ¿Por qué? Pues porque Él lo ha dicho y Él lo hará. Solamente es por plena y absoluta confianza en el Señor. Los apóstoles comprendían, dice, que no era justo dejar la palabra de Dios. Ya lo vimos en el versículo 2. No es justo dejarla de predicar la palabra de Dios para servir a las viudas. Aunque es importante en su corazón, ellos lo saben, habían sido instruidos por Cristo. La noble tarea de atender a los necesitados dentro de la iglesia, lo era más importante el deber de proclamar y enseñar la palabra del Dios vivo. Aquí podríamos establecer dentro de estas dos prioridades que menciona el versículo 4 que hemos estado leyendo de Hechos, los siguientes, dos aspectos básicos. Número uno, ¿qué consideraban en la proclamación? Por un lado, llevar el evangelio de Cristo, llevar el evangelio de Cristo a todos los hombres que se encuentran muertos en sus delitos y pecados. Este es el único mensaje que tiene autoridad de parte de Dios para la salvación de los perdidos, aquellos que hoy en día están sin esperanza y sin Dios en este mundo. Por un lado, entonces te das cuenta que no pueden dejar los apóstoles de dejar de predicar. Pero por otro lado,
En segundo lugar, la iglesia local no podrá madurar ni crecer en santidad sin la exposición fiel de la palabra. Y aquí podemos recordar aún las palabras del apóstol Juan en el capítulo 17, versículo 17, diciendo: Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que sin la palabra expuesta por ellos, pues no se hubiera edificado la iglesia del Señor. De esta manera vemos que el Señor protege a su iglesia de Satanás, de los falsos maestros, y aún para que sepan cómo deben de conducirse en un mundo caído. Ahora, de manera positiva, por un lado vimos de manera negativa, versículo 2 diciendo no es justo. De manera positiva, ahora dice nosotros debemos perseverar en la oración y en el ministerio de la palabra. Segundo aspecto, hemos dicho aspectos básicos con respecto a la predicación de la palabra. Ahora vamos a hablar un poco con respecto a la oración. El otro aspecto fundamental entonces de las prioridades de un anciano es la oración. Dicho de paso, si alguien me preguntara, oye, ¿y no te redarguye leer eso como prioridad? Tengo que decir, claro que me redarguyó, y de una manera seria. Me redarguyó mucho el poder entender como una prioridad personal el permanecer más en la presencia del Señor. Y eso me ha llevado de verdad a estarlo buscando más continuamente, como nunca, diría yo. Que el Señor me ayude. En este pasaje entonces tenemos el reflejo de lo que habían aprendido también los apóstoles como testigos fieles del ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era un hombre de oración y de palabra. Y así como lo fue Cristo, también lo eran los apóstoles, hombres de oración. Hoy te das cuenta, en la mayoría de las iglesias vemos que no hay poder en los púlpitos, hay falta de unción, falta de gracia, falta de poder. ¿Por qué? Porque hay falta de oración. Hay falta de oración. Un enemigo a vencer se llama el orgullo. El orgullo de solamente aprender, el orgullo de no depender de Dios. Esto es una verdad aquí y ahora, aún en las iglesias de sana doctrina. Muchas veces están muy ansiosos de estar aprendiendo teología, les encantan las enseñanzas, pero cuando hablas de la vida de oración, viene el problema. Te das cuenta que hay una terrible sequedad en sus almas, y aún te das cuenta, por eso no pueden discernir los principios que están en las Escrituras. Vamos a estar orando por el asunto, no sé qué hacer, pocas palabras, no sé qué hacer, no hay una dirección del Espíritu. La palabra sin la oración de nada sirve, solamente para ser gente orgullosa. Y alguien decía en algún libro, me parece que es Modi, un hombre muy sencillo, pero que también tenía mucha unción, decía, pero orar sin la palabra es orar locuras. Así que tenemos que estar en la palabra y en la oración como los apóstoles. El resultado de la predicación sí está directamente relacionada con la oración. Por un lado, como lo hemos dicho, responsabilidad de los ancianos, pero por otro lado también de la iglesia. Y es algo que constantemente rogamos. Y es un lugar donde constantemente rogamos, en la oración corporativa. Si nuestra oración es débil, por consecuencia natural, lo que podamos servirle al Señor en las iglesias, ¿cómo va a ser? Débil, escaso, frustrante. Así que dada la importancia de la proclamación de la palabra y la oración, los pastores no debemos de dejar por la justificación real que a veces decimos, hay mucha carga de trabajo, hermano, y entonces bajo esa justificación nos apartamos de la oración. Y aquí la importancia, ahora ya habiendo entendido el rol, las prioridades de un pastor, entonces vemos la importancia que tiene el oficio de diácono, la gran importancia que tiene el oficio de diácono. Y siempre agrego, no solamente de diáconos, porque si tú ves eran 7 en Jerusalén, los que al menos fueron necesarios ahí, sino también de hermanos y hermanas comprometidas con su iglesia y con la extensión del reino de Dios.
Alexander Strauch, que tiene un muy buen libro acerca del diaconado en el Nuevo Testamento, tomé un ejemplo de él que dice lo siguiente: un pastor de una iglesia pequeña me manifestó que le tomaba de lunes a jueves llevar a cabo sus deberes administrativos, lo que le dejaba solo el viernes y parte del sábado para preparar el mensaje de la palabra de Dios. Mi respuesta fue animarlo a leer Hechos 6, hablando particularmente del pasaje que estamos hablando, y motivarlo a retomar sus prioridades. Y mira que por ahí leía en otro libro la necesidad, que también, no sé si era este u otro, pero decían la necesidad que había para todo aquel que es pastor, anciano u obispo, de estar cada 6 meses recordando este pasaje del libro de los Hechos, recordar continuamente cuáles son sus prioridades. Y te digo una cosa, cada vez es más claro. ¿Cómo puedes resolver? ¿Cómo puedes identificar? ¿Cómo puedes supervisar si solamente te estás llenando, y eso sí te llenas, de algo de la Escritura? Si no, la crisis es mayor. Así que es necesario entonces que todos los que estamos llamados a ser pastores seamos diligentes con la exhortación que encontramos aquí. Siguiente punto: elección de los diáconos. ¿Cuál fue el resultado de la intervención de los apóstoles? Decíamos, evaluaron, oraron y actuaron. Fue extraordinario. La dirección del Espíritu ahí estaba. Vemos que la congregación respondió adecuadamente en forma unánime, diciendo, o dice el texto, en el versículo 5, del libro de los Hechos 6, dice, agradó la propuesta a la multitud, punto. Es decir, lo recibieron todos de manera unánime. Las quejas, las irritaciones respecto a la administración, la mala administración, habían quedado atrás. Así que después de seguir las indicaciones de los apóstoles, finalmente la multitud había identificado a 7 hombres. Y dice el versículo 5 del capítulo 6 de Hechos, que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahora, cuando tú lees este pasaje en el versículo 5, es interesante ver, dice, eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y aquí te puede llegar la pregunta sincera: a ver, ¿y los otros 6 no eran llenos del Espíritu Santo? ¿O por qué en el último de los 7 diáconos, a Nicolás, pues solamente se le hace una observación que es prosélito de Antioquía? Particularmente hablando de Esteban, porque es lo que nos afecta de acuerdo a lo que está hablando, a lo que hablan los apóstoles. Lo que está haciendo Lucas, acuérdate que está dirigiendo ahora ya parte de lo que sería el testimonio de Esteban, de lo que más adelante veremos como la defensa y el martirio de Esteban. Y eso se verá o se ve en el libro de Hechos capítulo 7. Pero por supuesto que los 7 eran varones llenos del Espíritu Santo. Es interesante ver que el nombre de los 7, por otro lado, era de origen griego. Los 7 que están mencionados eran de origen griego. Y esto quizás era obviamente la sabiduría que Dios les había dado, puesto que de esta manera podían equilibrar de alguna manera las diferencias y el problema que ya había entre ellos. Porque recordemos que la queja venía de los cristianos griegos. Cristianos, judíos, griegos. Ahora bien, después de elegirlos, dice, vemos que no les impusieron, después de elegirlos, no los pusieron inmediatamente a ejercer el oficio, sino más bien fueron llevados hacia los apóstoles. ¿Para qué? Para supervisarlos y para que les dieran su aprobación y fueran confirmados
públicamente para que todo mundo supiera que efectivamente los apóstoles habían dado su aval. Esto con el propósito de comisionar a los 7 con la autoridad que era necesaria para administrar la ayuda para la iglesia. Y otro punto importante, la distribución de los fondos. Imagínate las cantidades que en ese momento se estaba manejando como para que lo dejaras a alguien que quizás pudiera solamente tener una apariencia de piedad o una apariencia de piedad. Siguiente punto, la importancia del diaconado. La importancia del diaconado. Algunos consideran que para este ministerio no era necesario, no era tan importante que los apóstoles se dieran a la tarea de imponerle la mano a los 7 que ya habían elegidos. Solamente era para cuidar a las viudas pobres, es cierto, para manejar un cierto fondo de dinero. Pero entonces la pregunta que haríamos aquí, ¿por qué los apóstoles lo tomaron tan en serio? Y creo que la respuesta es muy clara. A lo largo de las Escrituras vemos que la compasión por parte del Señor Jesucristo hacia los necesitados era algo sumamente importante. No era ligero, no era algo adicional que hay que hacer. Al grado que si yo te digo, acuérdate de Mateo 25, donde se habla del juicio de las naciones, te das cuenta que se habla del necesitado. Cuando Él venga, cuando Él apartará los unos de los otros, las cabritas de los ovejos. O sea, era algo sumamente importante para el Señor. Y no solamente lo vemos a la luz del Nuevo Testamento, algunos textos en el Antiguo Testamento. Y te voy a decir algo, si quieres ver qué tan trascendente es lo que estamos hablando, ponle a tu computadora huérfanos, viudas, extranjero, y vas a ver la lista tan grande que hay de textos donde nos muestran el corazón de Dios hacia los necesitados. Ellos piensan que Dios no está al cuidado, está más al cuidado de lo que nosotros podríamos imaginarlo. Yo solamente tomé una pequeña porción de ellos. Uno de ellos, que es de los que me gustan mucho, dice Deuteronomio 10, 18. Deuteronomio 10, versículo 18. Dice que hace justicia al huérfano, hablando del Señor, haciendo justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Salmo 68, versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Proverbios 19, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hago una pequeña aclaración. Ningún verdadero santo llega a darle a algún pobre para esperar la recompensa económica del Señor. Es evidente que la recompensa es similar a lo que el Señor nos menciona en las bienaventuranzas cuando dice: cuando des limosna, no sepa tu derecha lo que haga tu izquierda, para que tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Es una recompensa espiritual lo que el Señor está prometiendo, salvo que su voluntad decidiera alguna otra cosa, pero no es la intención. En el nuevo pacto, esta necesidad que nos muestra el Señor sigue vigente. No solamente el pasaje que ahorita estamos leyendo, sino en el libro de Santiago capítulo 1, 27, dice: la religión, y esta resumiría todos los que encontramos en el Antiguo, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Quisiera leerte una maravillosa ilustración que también encontré con respecto a esto. Con respecto a los necesitados, y estoy hablando contexto, pueblo de Dios, iglesia de Dios. Dice, lo voy a leer: en los días de la terrible persecución de Decio en Roma, las autoridades romanas entraron por la fuerza a una iglesia cristiana buscando saquear los tesoros que creían que poseían.
el prefecto romano exigió al Laurentino, el diácono, diciendo: déjame ver tus tesoros inmediatamente. Laurentino señaló a las viudas y a los huérfanos que recibían ayuda y dijo: estos son los tesoros de la iglesia. Fin de la cita. Esta es la imagen que no refleja, creo que este ejemplo no refleja, esta es la imagen que no refleja el corazón de Cristo para los necesitados. Todo esto, creo en el Señor que tendrá su tiempo. En Guadalajara han ido avanzando un poco más en el ministerio que le llaman de la misericordia, pero sabemos que en el establecimiento de las prioridades básicas de la iglesia se irá creciendo también en esto. Ahora entonces decía, esto ya nos ayuda a entender por qué comisionaron a los 7 por medio de la imposición de manos. Era necesario que tuvieran una posición oficial necesaria para llevar a cabo la noble tarea de atender a los necesitados de la iglesia. Este es el primer o el principal ministerio de ellos. Y digo el principal porque veremos otros aspectos importantes. No se limita, pero sí es algo que debemos de ubicar como esencial. Los 7 entonces formaron una pluralidad de responsables administrativos distintos y separados de los apóstoles y de los ancianos. No eran subalternos, debe de quedar claro, no eran subdelegados como lo eran Timoteo, como lo era Tito. No eran subdelegados apostólicos, ni tampoco eran aprendices al pastorado. Son dos cosas sumamente diferentes. No tienen autoridad igual a lo de los pastores, y esto creo que también es importante. A veces nos confundimos y creemos que un diácono en la ignorancia puede tener la misma autoridad que un pastor, pero no nos lo muestra eso la Escritura. Pero sí tengo que aclarar algo, aunque no nos muestre eso, nos muestra que es un oficio que complementa maravillosamente la función del pastorado. O sea, en pocas palabras, un muy buen diácono va a ser de gran bendición para la Grey y va a ser de gran bendición para cualquier pastor. Observaciones finales. Algunos podrían llegar a pensar que es necesario, de acuerdo a lo que uno lee en la Escritura y dices, pues ellos constituyeron 7 diáconos. Nosotros quizás también debemos constituir 7 diáconos. Debemos recordar que esto fue en un contexto determinado, y quiero aclarar algo también. Cuando vendían sus posesiones, también fue en un contexto específico donde fue necesario. No es algo que el día de hoy lo podamos decir, mira, porque a veces la gente inconversa, aquellos que se filtran en medio de los santos, no falta el que llegue y te diga, pues deben de vender sus posesiones para que las repartan entre nosotros. Ese tipo de personas está errada en cuanto al contexto en que se da esa entrega por parte de los hermanos. No aplica. ¿Aplicó ahí? Sí. Podría aplicar una situación determinada, sí, pero no es algo generalizado. Entonces, ¿por qué eran 7? Simplemente porque era la necesidad de Jerusalén. No podemos alcanzar a ver con más lupa, a su vez, estos 7, si tenían sus propios colaboradores, con una gracia, con una llenura del Espíritu Santo, no lo sabemos. Y cuando digo colaboradores, ya no hablo de oficiales, hablo simplemente de hermanos comprometidos, hermanos que están al pendiente también de su iglesia. Entonces, cada iglesia local tiene la libertad de elegir el número de diáconos y también sus funciones específicas. Cada iglesia lo puede hacer con libertad. Por otro lado, esta enseñanza también nos deja claro algo, y creo que esto es bien necesario, y no en estas, en muchísimas iglesias. El Señor ya estableció un orden para proveer a los que están en alguna necesidad dentro de la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Ya hay un orden. No lo establecimos nosotros, la estableció el Señor por medio de la Escritura. La instrucción no fue, fíjate meditaba lo siguiente: oye, tú que eres rico, ve y dale al que está pobre. No hizo eso, no fue eso. No es, ustedes corran y vayan y háganlo como mejor lo entiendan. No, busca varones, busca hombres llenos de sabiduría, de entendimiento de las Escrituras, para que puedan hacerlo sabia y correctamente. ¿Te das cuenta?
gran diferencia. Por eso era la selección. No es órale entre todos, ¿cuál es su necesidad? Y la de usted. Y entonces cada uno, y luego no sabes ni a quién le das. Y le estás dando a alguien que no tiene 3 años de no trabajar. Y te empiezas a dar cuenta que tu misericordia ni siquiera fue agradable delante de Dios. Entonces, debemos de aprender aún de esto. Nombrar varones piadosos dentro de la iglesia que sean capaces de discernir la necesidad, la manera más sabia de hacer la distribución. Estos son los diáconos, si le ponemos el nombre. Decíamos, es necesario entender la Escritura, es necesario crecer en el conocimiento y nos falta mucho. Eso no estamos diciendo que para nada podamos decir hemos entendido todos los, para nada. Pero conforme Dios nos va iluminando el entendimiento, debemos de someternos a su voluntad revelada. Ejemplo, ¿ves la necesidad que hay en esta iglesia particular? Ok, nosotros en esa responsabilidad tenemos y hemos procurado también apoyarnos de algunos hermanos que no tienen hoy en día un llamado oficial, pero procuramos hacerlo en ese orden. ¿Para qué? Para tener un contexto de cada una de las personas a las cuales se le ayuda, para hacerlo con sabiduría. Y cuando digo con sabiduría, recordemos el contexto. Por ejemplo, sí es cierto lo que sucedió en Hechos, pero yo me voy al primer capítulo, a la primera carta de Timoteo capítulo 5, y veo una serie de recomendaciones o de instrucciones bíblicas del apóstol Pablo, ahora sí Pablo, que tengo que atender y que tiene que atender el diácono. Oye, hermano, tenemos aquí una joven viuda de 30 años, soltera. Ok, hermano, ¿cuánto tiempo tiene que está así? Pues acaba de quedar así, hay que ayudarla. Hay que ayudarla, acaba de quedarse viuda. No, pero es que tiene 7 años de viuda y bueno, parece que no ha tenido trabajo durante mucho tiempo. Ok, dice, principio, 1 Timoteo 5:4, pero si alguna viuda tiene hijos, quería buscar donde aquí, sea puesta en la lista solo la viuda no menor a 60 años. Ya está el requisito. ¿Debo de creerle a Dios? Oye, entonces ¿eso significa que no le vamos a ayudar? No, significa que con la gracia, que con el Espíritu de Dios vamos a hacerlo de la manera más sabia. Ya veremos si conseguimos algo para que pueda ayudarse a formar un trabajo. No lo sabemos. Todo eso se va a evaluar. Oye, resulta ser que es una hermana que tiene hijos creyentes, que trabajan, que tienen cierto recurso. Bueno, dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y así te puedes ir con otros principios. Tenemos que cuidar la grey de Dios de una y otra manera. Ya no me da tiempo, hay muchas cosas que pudiéramos ver. Solo recuerda, por ejemplo, a la luz también de 1 Timoteo 5, se habla de aquellos que andan desordenados, bueno, igual que 2 de Tesalonicenses 3, que andan desordenadamente y que no trabajan. Y Pablo les dice, y el que no trabaje tampoco coma. Entonces tenemos que evaluar cada caso. Ahora tenemos que, por eso es que es gente sabia, no es de que tú ya digas, le hago así, le hago así. Oigo que es que tiene necesidad de 20,000 pesos. Espérate, créele a la Biblia, no te creas a tus propios sentimientos. O sea, la Biblia ha determinado la manera para tratar de hacerlo de una manera correcta y sabia, y lo vamos a buscar. Y si fuera necesario, como lo decíamos con otra persona de otra iglesia, haremos una convocación entre las iglesias para ver cómo resolver una necesidad determinada, particular. La evaluaremos. Entonces es un ministerio principal para los diáconos, pero no exclusivo de ellos. ¿Por qué no es exclusivo? Porque todos somos llamados a servir y a ver por la necesidad de todos en la iglesia. Te decía esto porque recordemos también que dice la Escritura que Dios es un Dios de orden. Hagamos las cosas en orden.